Escúpemelo, tu podcast cultural con Diego da Costa y Jaime Macanás con colaboración de Miguel Ángel Pizarro. Hoy los invitados son el reparto del homenaje, Manu Ríos, Elsa Pataki y más. Capítulo 19 de Escúpemelo. Jaime, otra vez has vuelto por fin. Otra Te vez. echaba de menos. Yo también. ¿Qué tal te ha ido todo? Bien, muy bien, pues ahí trabajando. Bueno, nos hemos visto, que no estábamos peleados. Eso sí. Pero ya sabes, trabajando, ensayando cositas que vendrán próximamente. Bueno, muy contento. Sí, pronto te vamos a poder ver en el teatro. Eso. Memento Amare. Memento Mare, que tengo muchas ganas de que se estrene ya. Los jueves de junio en la escala de Jacob. Exactamente. A las 8. A las 8, ahí ¿Has vamos a visto estar. cómo me lo sé? Muy bien, dirigida De y mi escrita querido por Mario Tejedor. Mario Tejedor, también protagonizada por Suri, por mí, por Nagore. Por favor, verla. Por favor. Bueno, como estamos de estrenos, aunque este es un poco también más de cierre, el 23 de abril se estrenó el homenaje a los 4 primeros episodios y el 30 de abril pues se van a estrenar los 4 últimos. Este estreno ha sido una cosa muy especial porque ha sido la despedida póstuma de Eusebio Poncela. Y bueno, siempre estas series que salen después de que una persona pues, se haya marchado en este espacio terrenal, pues es un poco especial, tiene ese cariz de despedida. Sí, porque al final, bueno, pues sí, estrenar algo cuando una persona ya no está, pues tiene como que algo de muy particular, ¿no? Que ocurre que es que cuando vemos una serie sabiendo que uno de sus actores pues ya no está entre nosotros, pues parece que como que cada plano cobra una importancia mayor, ¿no? Como que se convierte en memoria y cada frase como una especie de despedida del actor. Un pequeño homenaje, ¿no? De forma involuntaria, porque cuando se rodó no había esa intención, claro, pero ocurre, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre todo del homenaje de Eusebio Poncela, que va a ser la persona a la que vamos a homenajear, pero también de aquellos actores que salió la serie después de, o la temporada después de bueno, fallecer y convertirse en su último trabajo, ¿no? Exactamente, sí, bueno, pues eso, vamos a hablar del último trabajo de un actor que ha sido imprescindible para el cine español, bueno, pues para el mundo del arte de este país y pues una persona que mucha de su carrera se basa también en las películas que hizo con Almodóvar, sí, pero que ha tenido una carrera muy longeva, una carrera maravillosa y que era un actorazo como la copa de un pino. Yo creo que ha dejado un legado muy interesante, ¿no? Yo tuve la suerte de verle en teatro con El beso de la mujer araña. La verdad que es verdad que cuando ves estos actores míticos dejan un pozo, ¿no? Yo cuando leí que se había muerto, pues fue como un recuerdo que me vino instantáneamente, ¿no? Sí. De hecho, fíjate, escuchaba el otro día en una entrevista que decía Elsa Pataki que en una serie anterior ya había trabajado con él para la misma plataforma que hacía de su hija, que claro que en el rodaje de esta serie cuando se inició no sabían que él iba a fallecer, por supuesto, no sabían ni siquiera que estaba malo y que, bueno, que al principio empezó todo muy bien, pero conforme fue avanzando la serie, él empezó a ponerse peor, a ir al hospital, tuvieron que operarle y que ya hacia el final de la serie él, aún sabiendo que seguramente le quedaba poco tiempo, pues quiso salir del hospital y a pesar de estar muy malo, pues hacer la serie. Y decía ella que conforme vayan estrenándose los 4 siguientes capítulos que faltan, que se irá viendo a lo mejor un poco en el personaje que hay cierta cosa que se ve de que está pues en una sala un poquito más frágil y que para ella fue pues muy fuerte ver cómo se iba apagando poco a poco Eusebio, la verdad. Lo escuché el otro día y me pareció muy interesante. Además, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con Elsa Pataki, que nos va a poder dar su opinión sobre y su vivencia, pues lo que acabas de comentar, de cómo lo ha vivido esta despedida artística con Eusebio Poncela. Y vamos a hablar también con Manu Ríos, Georgina Amorós, Ángela Molina, Miriam Giovanelli, ¿no? Juana Costa, Enrique Arce, Óscar de la Fuente y Luisa Mayol. Y bueno, nos van a poder dar pues cómo ha sido para ellas y ellos vivir pues este homenaje póstumo. Porque bueno, durante la presentación de la serie, pues como has podido comentar,
ha sido un proyecto realmente muy especial. Yo creo que también para los oyentes que no saben mucho sobre la serie, contar un poquito de qué va y así también pues contextualizarles, ¿no? Sí, exactamente. Pues el homenaje, ¿no?, narra la vida de Adolfo Novak, que es el personaje de Eusebio Poncela, que patriarca de una familia que los reúne a todos para celebrar su 80 cumpleaños. Cuidado con las reuniones familiares, que siempre pasan cosas. Que las carga quien ya sabemos quién, porque parece ser que en esta reunión pues hay entre brindis y copichuelas y jijijajas. Pues ¿qué pasa? Que empiezan a salir las rencillas, que puñaladas, venganzas, o sea, salta secretos. todo, creo que salta todo un poquito por También los es que a aires. los ricos les gusta mucho el drama, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Les gusta mucho el dramita y les gusta mucho tirarse pullas porque además van todos muy de guays y de risitas y apariencias, pero luego de repente... Puñalada. Claro. Y parece ser que aquí hay venganzas inesperadas. en esta Inesperadas. serie. O sea que... Bueno, como su propio nombre indica, pues vamos a ver esto del homenaje, pues la serie es más thriller, más acción, pues también se ha convertido en el último trabajo de Eusebio Poncela, pero bueno, ha sido un homenaje en todos los sentidos. Totalmente, sí. Como decíamos antes, pues un actor que además yo creo que a toda la profesión le dio mucha pena, ¿no? Sí. La muerte de Eusebio Poncela, porque yo por lo que pude ver en su momento, escuchar y demás, a todos los compañeros que se acercaron a hablar ante la prensa, que era pues un gran compañero, o sea, una presencia. Tenía una presencia, ¿no? Sí, justo, o sea, una forma... Como decía el texto en el teatro, me acuerdo yo, ¿no? Una manera de mirar sus personajes, de meterse en ellos, Sí. en cine también, ¿no? También, o sea, pues eso, yo antes he hablado de La Ley del Deseo, por ejemplo, que hace un papelón ahí como director de cine, y luego también, pues recuerdo una de las últimas series que vi de él, la de Merlí, Sapere Aude, que él salía ahí, hacía de dueño de este bar. Es verdad. Por ejemplo, que tenía también un papel muy interesante, y siempre, yo lo vi también, recuerdo en teatro, Esto no es la casa de Bernarda Alba, de Carlota mira. Ferrer. Sí, ahí estaba él, que hacía de Bernarda De Alba. Bernarda. Bueno, o sea, para mí fue impresionante verlo ahí. Estaba Jaime Lorente, estaba Diego Garrido. Bueno, y es que tiene una carrera bueno, estuvo en la Resat, se formó allí, empezó en los años 60, ¿no? Pues luego pues un montón de clásicos, ¿no? Mariana Pineda, Romeo y Julieta, Marat y lo que dices, ¿no? Pues a una Bernarda Alba totalmente distinta. Claro, o sea, pues eso, un actor que arriesgaba, que buscaba totalmente la verdad, incluso en un papel tan complicado como Bernarda Alba, que está escrito para una mujer, pues de repente él lo hacía y tenía una fuerza en escena siendo Bernarda Alba. Fíjate, es verdad que no me acordaba preparando este podcast de que yo lo había visto en teatro y me acaba de venir ahora, o sea, para mí increíble. Y en cine, por ejemplo, Martín H., que fue uno de sus papeles más importantes, Cuando que le dio el premio al Cóndor de Plata. Esta época en la que tuvo que irse a Argentina y ahí hizo esta película. Intacto, ¿no? Que fue su nominación al Goya. De Juan Bueno. Carlos Fresnadillo, sí. Y en televisión es verdad que lo que dices, ¿no? Merlí, yo recuerdo que estuvo, porque yo vi el Merlí, no vi luego la secuela. Sapere Aude, ¿no? Pero sí que hablé de que estaba allí y bueno, para el público también más joven, ¿no? Pues ubicarle. Sí, también estuvo ahí en Carlos Rey Emperador, en esta luego secuela que hicieron después de Isabel, y también en la serie anterior de Sky Showtime en Matices, que hacía de padre Matices, del Zapataki. Pues es una persona que también ha tenido mucho reconocimiento, ¿no? El Cóndor de Plata, Premio Iris, nominación al Goya, Premio San Jordi. Y la verdad que menos mal también cuando hablamos de estos homenajes póstumos, menos mal que también en vida se le reconoció la gran trayectoria que tenía y lo valorado que estaba como actor. Pero fíjate, me parece que era un actor que estaba mucho más valorado, pero que no se le dio tanto reconocimiento. Yo creo que no es un actor, bueno, al final no ganó un Goya, por ejemplo, que eso tampoco es indicativo de ser ni mejor ni peor actor, pero creo que Eusebio Poncela se le tenía que haber reconocido más, la verdad. Sí que tuvo alguna época en la que cuando se fue a Argentina, que no trabajó tanto, hasta que volvió aquí, sí que hizo Martín H., pero sí que creo que es un actor al que se tenía que haber dado, pues a lo mejor un Goya de honor, por ejemplo, haber dado otros premios, a lo mejor pues la medalla de mérito de Bellas Artes, no sé, creo que lo que tú dices, ya una vez fallecido, pues es más complicado, claro.
A ver, poder se lo pueden dar, pero ya no lo va a poder vivir él. Claro, sí, sí. Y a lo mejor, fíjate, en una academia de cine de Hollywood como la que hay actual, pues quizás su papel en La Ley del Deseo hasta quizá le podría haber repercutido en una nominación al Oscar. Vete a saber, porque para mí estaba sublime como ese director en esta peli. Pues vamos a ir con Elsa Pataky, Miriam Giovanelli y Luisa Mayor para que nos cuenten su experiencia en el homenaje y, bueno, en concreto, pues cómo han vivido el celebrar a Eusebio Poncela. Yo creo que pues la relación entre todos nosotros fue tan buena y nos llevamos tan bien, que es el hacer otro proyecto, pues bueno, nunca, evidentemente que en un principio queríamos todos hacer un segundo Matices, ¿no? Pero Sergio comentó, a ver, Matices es que tiene un principio y un final y ya está. Entonces, bueno, pues surgió esa idea de por qué no hacer un proyecto en el que estemos los mismos actores, pero que sea una historia completamente diferente, y claro, nos volvimos todos, pues la verdad es que locos de contentos en el hecho de poder disfrutar los unos de los otros otra vez. La comodidad y la relajación y la confianza que hay entre nosotros hace que cuando empieces otro proyecto pues empiece de otra manera y con una energía completamente diferente, ¿no? Entonces lo difícil era que todo el mundo estuviese contento con la historia y que todo el mundo aceptase cada personaje, y la dificultad para Sergio y Javier, el guionista, de hacer una historia que también atrayese a todos y que nos gustase, ¿no? Pero bueno, como había esa relación tan magnífica entre nosotros, yo creo, y esa generosidad entre todos, surgió así todas las ganas que teníamos de trabajar juntos. La verdad es que ha hecho que creemos otro proyecto diferente, pero también con la misma energía. Qué maravilla. Sí. Y mejorado todavía, porque aquí hay nuevos actores, Sí. o sea, Sí, sí. otra historia, quiero decir, ha ido todo mejor. Entonces también eso es un disfrute, ¿no? Total. Y en vuestro caso sois hermanas. ¿Las hermanas complicadas? Sí. Tienen sus issues. Unos poquitos, sí. Sí. ¿Cómo lo trabajaste? Porque claro, al principio, el vínculo que se ve al inicio, claro, son otras actrices más jóvenes, ibas a decir. Dilo, no te preocupes, nos hemos que dado nosotros cuenta. lo tenemos absolutamente De otra edad. asumido. Pero claro, vuestros personajes además tenéis que traer ese background de años sin verse, de rencores. ¿Vosotras cómo lo trabajáis entre vosotras? Porque claro, una cosa es la ficción, otra cosa es la vida real. Sí, sí, sí. Pues mira, yo tengo que decir que la actriz que me interpreta de niña hizo un trabajo espectacular, porque yo empecé a rodar antes que ella. Entonces, ella decidió ver lo que yo había hecho e intentar llevarse gestos y cosas, y es verdad que yo siento que yo siento que me parezco. Sí. O sea, siento que o sea, sobre todo yo estoy muy agradecida a que Zoe haya hecho ese personaje y lo haya construido tan bien, porque es lo que te va a hacer que tú entiendas lo que yo hago, ¿sabes? Que entiendas lo que hace Greta de mayor. Entonces yo me siento muy afortunada por haber tenido a Zoe y haber podido trabajar juntas esta historia que ella necesitaba que yo fuese esa mayor que diese seguimiento a lo que ella empezó, ¿no? Y yo necesitaba que ella empezase para yo poder darle ese seguimiento. Entonces sí que siento que el trabajo con ella ha funcionado muy bien, y hemos sido capaces de construir el mismo personaje. Y luego para mí ha sido muy importante el trabajo con Elsa para construir esa relación, ¿no? Esa relación donde hay un afecto, donde hay una herida, donde hay un sentimiento de abandono, de rechazo, pero también hay una culpa, ¿no? Un sentimiento de culpabilidad, y encontrarnos ahí. Era muy interesante porque el hecho de defender nuestras posturas, a mí me hacía muchísima gracia trabajar con Miriam, porque incluso fuera de rodaje, cada vez que ella decía algo, ella decía, de eso nada. O sea, decía, pero en realidad te quiero. Y dice, ¿de qué?
Entonces, había esa rivalidad incluso, pero de que yo defendía a mi personaje y lo que había yo hecho, pero incluso fuera de lo que estábamos rodando, y Miriam siempre defendía el hecho de el haberme abandonado, el no te perdono, tenía ese sentimiento continuamente, lo que has hecho lo has hecho a conciencia. Entonces yo, a pesar de que intentaba defender ese personaje, Miriam no me lo permitía. pero tanto la actriz como el personaje, ¿no? Wow. Entonces era muy interesante porque veías que ahí ya no había prácticamente ningún tipo de perdón y que era una víctima de las circunstancias y de lo que yo le había creado y lo que había sentido realmente con mis acciones, que es lo que pasa un poco en la vida y en las familias, ¿no? Efectivamente, que aquí está llevado a otro nivel, Sí, pero exacto. realmente, o sea, la esencia le pasa a todas las familias. Todas, sí. Las rendecías, las cuentas pendientes, claro, Claro. Sí. tu personaje también está en una situación y claro, el tuyo no sabe de dónde viene. Sí, muchos, no decís las cosas a tiempo. Sí. O sea, es lo que pasa. Y tomar decisiones, ¿no? Ella toma una decisión al principio, cuando es joven, una decisión que mi personaje no toma, ¿no? O sea, también hay un momento en el que todo lo que nos ocurre y todo lo que está relacionado con la familia, evidentemente que marca por ausencia o por presencia, nadie es ajeno a ella, pero al final hay un momento en el que tú también llega un día en el que puedes empezar a tomar decisiones, puedes quitarte esa mochila o seguir cargándola, ¿no? Entonces, ahí también están los dos puntos de vista. Y después a tu personaje, que es la médico, que es la otra familia, como los personajes de Juan Acosta, de Oscar de la Fuente. ¿Tú cómo, o sea, crees que, me da la impresión de que vuestros personajes es tomar contacto con la familia Nova y como, entre comillas, corromperse? Claro, tienen algo de esto, ¿no? Como yo creo que son inconscientes a la hora de entrar en la familia, como entran, con la profundidad que entran y se van haciendo conscientes de lo que esto significa a medida que va pasando el tiempo y ya una vez que ya están dentro y son conscientes, pues ya no pueden salir. Que ahí está la trampa un poco de esto, ¿no? Es imposible, ¿por qué? Porque aquí ya empieza a actuar el miedo a lo que te puede pasar, el miedo a dónde vas a terminar. O sea, hay ahí algo interesante de estos personajes que es contigo o sin ti, quiero decir. Cualquiera de las dos ya no es una solución, es más mejor quedarse ahí. Desde ese lugar, pues la diferencia de Lorena es que yo creo que Lorena de alguna manera también, ella tiene una necesidad de familia y por eso ella decide entrar. Ella no es de aquí, lo vemos claramente. Yo uso mi acento, no tengo acento español. Qué porque gusto. queríamos, sí, qué gusto, sí, pero además porque queríamos hacer esta diferencia cuando construimos el personaje. En un comienzo iba a ser española, pero luego con Sergio le dimos esta vuelta que era interesante cuando yo construí el personaje, que era ella también está buscando algo, quiero decir, ella también actúa en base a las circunstancias de lo que le ha tocado a ella en la vida. Entonces, de alguna manera, Norma se transforma en su familia. No es solamente su amiga, sino que también es su familia aquí. Y claro, el problema es que ella no está, o sea, ella no cree, no está al tanto del nivel de poder, de ambición de la familia, ¿no? Y de dificultad y de realmente problemas de salud mental. Entonces, intenta estar siempre al lado de Norma y lo que le pide ella y tratarla, que no es fácil, es muy difícil tratarla a ella. O sea, porque ella no se deja del todo tratar siempre. Sí. Esta serie además, parece como fue premeditado el título, fue el último proyecto de Eusebio Poncela en mitad de rodaje. Ya se supo, por lo que me han comentado, que iba a ser el último. ¿Cómo vivisteis vosotras este proceso? Porque claro, las tres tenéis escenas con él, especialmente tú, Elsa. Sí, la verdad es que fue muy triste, pero él siempre quería todo lo contrario porque, bueno, él digamos que empezó a enfermar. Nosotros no sabíamos cuándo empezamos la serie y fue algo que fue deteriorándose muy poco a poco, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy duro para nosotros, pero él quería
que le recordásemos siempre y que no tuviésemos en ningún momento esa pena por él, porque sentía que lo había vivido todo, que estaba feliz, que si esto era lo último que hacía era lo que más le apasionaba en la vida. Y de hecho, bueno, pues salió del hospital simplemente porque dijo, si esto es lo último que hago, lo quiero terminar como Dios manda. Y vino incluso muy débil, que nosotros pensamos que no iba a acabar la serie, y se presentó con todas sus últimas fuerzas, ¿no? Y quería, digamos, morir por lo que más le apasionaba a él, que era esta profesión. Y entonces el haber vivido esos momentos con él es lo que nos llevamos como un regalo nosotros para siempre. Yo personalmente, el haber disfrutado de estar con él, de su sentido del humor tan irónico, de su personalidad y de ser una leyenda y un maestro de la interpretación que es increíble. El haber estado con él, compartir y solo mirarle. Yo quería que siguiese cada secuencia y hiciesen 20 tomas de cada una, porque él solo quería verle interpretar, y como cada una la hacía de una manera diferente, ¿no? Así que un regalo para nosotros, y bueno, que al final la coincidencia de que esta serie se llamase El Homenaje, y hemos acabado haciendo un homenaje para él, ¿no? Es algo como un poco que te chocante, pero a la vez también muy bonito. Bueno, el talento joven también se mezcla con una gran figura, ¿no? En este set de entrevistas que fue Miguel Ángel Pizarro, de reportero especial, porque para nosotros es imposible poder ir a este tipo. Que nos encantaría, ¿eh? Hombre, por favor, desde aquí hacemos un llamamiento para que nos inviten a estos sets. Por la tarde. Por la tarde, de tarde, porque hay vida por las tardes. Por las tardes, también. exacto. La gente... O que vengan aquí. También, ¿verdad? Esto es un espacio seguro, abierto para todo el mundo, pueden venir cuando quieran. Yo una Elsa, Manu Ríos, Amorós, que ahora vamos con ellos, ¿no? Vamos con Manu Ríos. Estuve Miguel Ángel con Manu Ríos, con Ángela Molina y con Georgina Amorós. Y nos van a contar, pues, bueno, mejor que lo escuchen y lo vean. Exactamente. Quería preguntaros así, pregunta general para los tres. Cuando os llegó este proyecto del homenaje, que tiene un inicio muy fuerte, ¿qué os llamó más la atención? A mí el poder de la estructura y de la escritura y la historia esta tan delirante que contaba, ¿no? De transformación de unos seres desde casi su origen, ¿no? Como nacientes jóvenes, al fin de una vida que termina siendo algo absolutamente indeseable, ¿no? ¿Y en vuestro caso? Pues comparto lo que dice Ángela y añado el equipo. El poder rodar, ya leyendo el guión, sabiendo que íbamos a compartir tantas escenas juntos, Georgina y yo de la mano, ya somos grandes amigos fuera de la pantalla, y me entusiasmaba, la verdad. Sí, es que qué guay es currar con la gente que quieres, y luego pues nos lo pasamos muy bien rodando, nos lo pasamos muy bien ensayando, aprendiendo a bailar tango, luego también como poder estar fuera del rodaje y siguiendo practicando tango de repente en la playa, en cualquier sitio, o sea, durante un tiempo fuimos como un poco pesados con nuestros amigos, pero fue algo muy divertido y jolín, tenemos escenas muy potentes, ¿no? Creo que eso también es algo que me motivó mucho al leerlo, que como actriz eran un reto, y era como poder contar la historia de un personaje muy complejo y con muchas capas y escenas muy poderosas, y sobre todo también con Sergio, el director, y todo el equipo que son fantásticos. Sí. De hecho, justamente Ángela y Georgina sois Norma. En distintas etapas de la vida, y que estoy acostumbrado a veros en papeles muy distintos, papeles más luminosos, más oscuros, pero es que Norma es una mujer delirante, es una mujer extrema, vosotras sabréis, porque claro, tú eres la Norma joven y tú eres la Norma más adulta, ¿hubo algún tipo de conexión entre vosotras en ese sentido? Yo creo que sí, desde el origen. Desde el origen, desde que nos conocimos, ya sentíamos algo, una especie de vocación la una por la otra, ¿no? Pero no sabíamos que la vida nos reservaba esta de ser una. Ya, totalmente. Así que siempre es un misterio, ¿no? Lo que rige
la casualidad es un exceso de sentido, ¿no? Y por ahí, entre nosotras, ha sido así. Y es verdad que luego mientras rodaba no veía lo que estaba haciendo Ángela, entonces fue un poco sorpresa, pero es verdad lo que dices, que luego siento que viendo los capítulos hay algo en común que Total, no sé, nos total. hemos enganchado ahí como una cosa de más de esencia o de... Sí, totalmente. que sí, Porque está ni ahí. siquiera te fijas en que podamos ser más o menos la misma persona, somos la misma persona. Y eso es raro, ¿no? Y la decía y la comentaba Georgina, que en la escena que estaba con Eusebio, con el grande, y que reaccionaba a algo que él me decía, de repente hacía un gesto como ella hace al principio con él. Y yo no lo había visto. Entonces dices, qué extraño, ¿no? Porque era como haberse puesto de acuerdo sin saberlo, ¿no? Ay, qué maravilla, esa conexión como mística casi. Sí, porque asumimos una misma personalidad, desde lo humano. Entonces lo humano es lo humano. Es universal. Sí. Y Ángela, a ti quería preguntarte, claro, es el último proyecto que rodó Eusebio, tristemente. Y claro, tú tienes las escenas con él. ¿Cómo viviste esa escena? Porque claro, en ese momento uno no sabe si realmente es un trabajo más. Y después, ¿cómo la viviste en retrospectiva? Yo el otro día vi la película de... ¿cómo se llama el director de La batalla de Argel? Que lo he dicho antes y se me olvida ahora. Bueno, vi una película con Eusebio que en esa época yo tendría 20 y pocos años, donde él ya era mi marido y le veía morir además en escena. Y me llegó al alma y dije, Dios mío, qué actor, qué esencia, qué grande es, qué divino es. Lo que jamás se me habría pasado por la cabeza es saber que iba a alzar su vuelo como un águila mítica, estando en el rodaje de esta serie en la que para nosotros todos es su propio homenaje, ¿no? Y eso lo hemos vivido de una manera absolutamente providencial. Sí, la verdad es que sí. Claro, es que veros en pantalla, bueno, que sois grandes actores, sois historia viva, en tu caso. Dios mío. Sí, son 52 años de oficio y el tiempo pasa para todos igual. Sí. Y también en vuestro caso, o sea, me gusta veros, o sea, como pareja, porque claro, venís de Élite, o sea, si yo os juego de Élite cuando coincidisteis ese proyecto y claro, aquí sois una pareja joven, sois el inicio de ese clan. Son la flor. Son la flor. La flor de la belleza. ¿Cómo lo enfocaste? Porque claro, después os van a ver, o sea, realmente la serie son dos líneas de tiempo. ¿Tuviste algún tipo de conexión con el presente? O sea, ¿sabías que lo que ibais a hacer, o sea, vuestros personajes iban a repercutir después en el futuro? ¿Cómo lo...? Bueno, es evidente, claro, es el inicio de la historia, entonces tienes presente, ya en el guión lo podíamos leer y lo podíamos tener en cuenta los rasgos de personalidad de cada uno, de cómo van avanzando, pero tampoco, creo que no queríamos tampoco precipitarnos. Y tampoco lo sabías siendo joven. Y tampoco lo sabía siendo joven, entonces no tiene mucho sentido abordarlo desde un lugar de la imitación o de la réplica. Creo que, evidentemente, teniendo presentes tanto a Ángela como a Eusebio, pero desde un lugar de curiosidad, de búsqueda de identidad, de búsqueda de ambición, trabajando mucho en la conexión que tienen por primeras estos dos personajes, de la necesidad del uno con el otro, ¿no? De esas ganas de físicas y tan explosiva y tan visceral. Sobre todo fue centrándonos en eso y entendiendo, porque sin este amor mutuo entre ellos dos no se va a entender el resto de la historia. Todo nace de aquí, de esta relación. No sé si... Todo nace del amor. Todo nace del amor. Sí. Y es curioso cómo el amor puede desembocar en lo que se ve. Sí, en lo más alejado de lo que puede ser el sentido, ¿no? De ejercer el amor, ¿no? Es una barbaridad. Sin embargo, se siguen amando hasta el final, a su manera, tan doloridamente.
porque saben sus errores. Hombre, y es que, bueno, claro, sí, no se Es pueden esa dar spoilers, conciencia. pero sí, sí, sobre todo cuando tu personaje le pasan cosas y el otro pues lo tiene que enfocar de una manera que bueno. Sí, tiene que romper hasta el pacto que hizo con ella. Efectivamente. Sí, hay una promesa de no encerrarla nunca y eso se rompe. Pero yo creo que la rompes por ayudarla, Sí, por ayudarnos, evidentemente. por ayudarnos, porque dices, es que yo ya no le puedo dar la ayuda que ella necesita. Es que la vida clama, ¿no? O sea, Ayudarnos, dices algo- ayudar a nuestra hija. Sí. Es que es muy difícil. Y quería preguntar, porque Sergio Cánovas es el creador, o sea, el año pasado estrenó Matices, en el que ha trabajado con varios actores justamente también aquí en el homenaje, entre ellos Eusebio. ¿Qué os gusta a vosotros de Sergio Cánovas como creador y director? Su libertad y su elocuente sentido del oficio. O sea, él explora todo trabajando, te da alas, hay una dialéctica que sucede más allá de lo previsto, que es un incentivo maravilloso para disfrutar el oficio, ¿no? Y a mí me encanta y le admiro muchísimo a Sergio. Disfruto mucho trabajando con él. Sí, la pasión que tiene por el cine también, todas Totalmente. las referencias, el entusiasmo, la energía, la ilusión cada día, la manera en la que trata el equipo, cómo se involucra con los actores, que eso se agradece tanto desde el lugar en el que nosotros lo podemos vivir a veces de cierta vulnerabilidad, que tengas un director que esté acompañándote y que esté guiándote y te escuche. Y hay algo como que nosotros como actores también creo que tenemos un hambre creativo que es muy guay satisfacer con gente como Sergio, que te lo permitan. Que son aliados absolutos. Aliados, Sí, justo. total. Es como que lo saben, ¿no? Están en el mismo lugar y más allá. Bueno, la verdad que tuvimos la suerte de contar con varias personas del equipo artístico del homenaje y que nos contaran cómo han vivido también sus personajes, cómo han profundizado, ¿no? Bueno, ahora que vienen los 4 últimos capítulos, pues es muy interesante que ya hemos podido ver los 4 primeros. Así que vamos con Juana Costa, que yo la adoro, la verdad. Yo también, me encanta Juana Costa, ¿eh? La verdad que es una actriz muy a reivindicar. Sí, la verdad que yo la vi también, bueno, en teatro la hemos podido ver, pero también en cine. La verdad que tiene un magnetismo especial. Sí. Y una persona que en este país no se hace mucho, que trabaja muy bien acentos. Sí. Muy bien, porque el acento que ella hacía en Perfectos Desconocidos de española, un acento neutral, ¿no? Porque tampoco se decía de dónde era. Tú. Como yo. Era espléndido, la verdad, cuando ella es colombiana y hace sus películas colombianas con su acento. Y tú eres murciano. Y yo soy murciano y de repente puedo hacer un acento murciano totalmente si me apetece o pues, ¿sabes? Pues esa cosa. Sí. No, pero no lo hagas en murciano para que te entendamos. A ver, por favor, se nos entiende perfectamente. ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! También está Óscar de la Fuente y Enrique Arce. Y no podían faltar. Hombre, porque también están ahí en la serie y nada, pues vamos a escuchar lo que nos dijeron de sus personajes, de cómo... De Eusebio, cómo han vivido el rodaje y a lo mejor alguna anécdota de la serie. ¿Qué os atrajo de un proyecto como El Homenaje, que narrativamente ya el primer episodio es potente? Bueno, como todo, la primera lectura no decepcionó. Para mí, ya conocía mucho el universo tanto de Sergio Cánovas como de Javier Naya y de Martín. Sabía cómo escribían porque hicimos Matices con ellos, sabía el tipo de estructura que tenían, de cómo contar las cosas y conectaba mucho con cómo lo veía yo. Y luego es un formato que había funcionado muy bien, como funcionó en Matices al ser de corta duración, 35 minutos, con muchas cosas que pasaban, aquí todavía más que en Matices, que éramos menos personajes, y luego la posibilidad de trabajar con gente con la que ya había trabajado, como Miriam, como Juana, como Elsa, que eso pues le da un punto extra en el que vamos, todas las, ¿cómo se dice? Todas las casillas hacen check. Bueno, en mi caso es un poco parecido al de Quique, yo también vengo de Matices,
Es una, pues yo creo que es bastante original el hecho de repetir con prácticamente el mismo reparto, con nuevas incorporaciones, con el mismo equipo técnico, que la verdad yo desde que hicimos Matices disfruté mucho de ese equipo y de esos compañeros. Un texto bastante bien escrito, un texto que a mí también desde el primer momento que lo leí me enganchó mucho, ya me pasó también con Matices. Personajes complejos, thriller psicológico contado en un formato corto, 35 minutos, eso también me pareció muy atractivo. Muchas líneas argumentales, una historia que te engancha desde el principio, ¿no? Esto que terminas el primer capítulo y ya tienes ganas de leer el segundo. Me gusta también mucho la estructura de que se dedique un capítulo a cada personaje, eso también me gusta, eso también me parece que va haciendo que el espectador vaya completando su relato a medida que va avanzando con la historia. Y el hecho para mí también de trabajar con mi hija, ha sido su debut, el de Lola, su primer trabajo como actriz, pues ha sido también un regalo hermoso acompañarla en su primera vez. Yo para mí, yo venía de haberme leído ya los guiones de Matices en su momento, y soy amigo de Sergio también, y sobre todo de Eusebio, que me contaba muchas historias y lo bien que trabajaba con Sergio. Yo le presenté yo que soy amigo de Eusebio, yo le presenté a Sergio a Eusebio, les hice no el sabía. contacto. Sí, ellos estaban buscando un actor mayor y yo dije, yo conozco a Eusebio, ¿no lo puedes presentar? Digo, claro, y entonces nos sentamos una vez allí, les presenté. ¿Y por qué no estabas en Matices? Porque tenía otra cosa, ¿no? Ya estaba todo organizado, y entonces me dijo, no te preocupes, que para la siguiente. Y entonces insistieron, hicimos un hueco ahí para poder trabajar, y luego trabajar con, perdóname, hola, ¿qué tal? O sea, un encazo, ¿no? El encazo, yo les admiro y ahora ya los quiero muchísimo. Y trabajar con Eusebio y con Sergio para mí era una maravilla, y tener un personaje tan chulo y tan característico, ¿no? Sí. De hecho, quería preguntaros, también justamente ha sido el último proyecto de Eusebio. Claro, o sea, cuando ruedas, nadie, o sea, no sabes si es el último, entonces, claro... No, sí que lo Aquí sabía. sí lo sabía. Sí, wow. Sí. Bueno, lo descubrimos en la mitad de la serie, realmente. Sí, pero no... pero Sergio ya escribe... Él ya sabía que iba a hacer su último proyecto audiovisual con Sergio, y lo quería hacer. Y Sergio le escribe, es proceso, un homenaje de su 80 cumpleaños, porque iba a cumplir 80 años 15 días después de que falleció, y Sergio le escribe esta serie para él, ¿no? Sabiendo que va a ser su último proyecto audiovisual, ¿no? Pero lo que no sabíamos es que iba a ser tan rápido, tan inminente. Un poquito más pasada la mitad, y la verdad es que es una de las cosas que me ha tocado vivir más complicadas de gestionar. Recuerdo perfectamente el día que me vino la persona de dirección y me dijo, hay una situación y es esta. Y yo al principio no daba crédito. Es verdad que luego te das cuenta, conforme vas recordando y tirando atrás, que no tiene nada que ver el aspecto físico del principio que del final. Al final. De hecho, Ariadna, la chica que lleva el vestuario, me dijo, no, hemos tenido que meterle 3 veces la ropa, y yo he perdido 18 kilos desde el comienzo. Entonces, ver apagarse a una persona así es muy tal. Pero cuando lo sabes, y ya sabes que no hay nada que hacer, que es que acabe la serie porque quiere acabarla y que ya está, ponerte ahí a gestionar esto es complicado, sobre todo si tienes alguna secuencia con él, porque ves la dignidad del ser humano, el amor por la profesión y cómo se puede, genio y figura hasta la sepultura, o sea, está hecha la frase, ¿no? Y en este caso Eusebio es un ejemplo clarísimo de genio y figura hasta la sepultura, porque 15 días después de que rodó su última escena murió. Sí, yo no lo puedo contar, pero hay una secuencia en la cual yo le pregunto al personaje cuánto le queda, ¿sabes? Y él responde, yo ahí todavía no lo sabía, yo como Oscar todavía no lo sabía. Y luego viéndolo, a mí tuve que ver la serie, porque además de que yo le quería muchísimo y nos conocemos de hace muchos años, para mí fue un golpe muy, muy duro ver cómo se iba apagando, y luego ver que casi lo que sucedía en escena era lo que iba sucediendo a la vez, y preguntarle al personaje, de repente cómo se cierra esas cosas, y es
Fue algo muy raro, muy raro. Y aparte, ver apagarse a una persona que ocupaba tanto espacio, porque sí, era el capitán. Él realmente con su humor ácido y con esa personalidad que tenía tan arrolladora, pues era, bueno, se dejaba ver siempre que aparecía, ¿no? O sea, se hacía ver. Y bueno, verle que poco a poco iba apagando y que aparte quiso trabajar hasta el último momento y quiso terminar la serie. Bueno, pues a mí eso me parece un ejemplo. Y que no le quitaran ni una frase. No, Sergio, no. te prohíbo que me quites una frase. Ay, por Dios. El homenaje. Es un homenaje a Eusebio. Es como una profecía de autocumplimiento que se acaba Sí. superponiendo con la realidad. Y bueno, vuestros personajes, o sea, el tuyo es el detective, un poco el Benoit Blanc de esta serie, pero claro, vosotros sois la familia, pero no la familia. O sea, la familia no elegida. Claro. Sí, bueno, en el caso de Paula Ortega, ella le ha dedicado su vida a la familia Novak. Empezando, ella no es de la familia, pero creció en esa familia, creció en esa casa, nació prácticamente ahí. Su padre era el jardinero, ella creció con esos chicos, con esos hijos. En un momento dado empezó a cuidar a Estela, que era la mayor, y cuando el padre desaparece, ella se convierte en la mano derecha de Adolfo. Ella conoce todos los secretos de esa familia, ella sabe cómo son los manejos de esa familia, ella entregó su vida a esa familia. Por eso, cuando pasa lo que pasa, se siente sumamente traicionada. Y es precisamente ese sentimiento de traición lo que hace que ella empiece un camino para vengarse, que no quiero desvelar, pero sí que es un poquito... No te metas en un jardín, hija de jardinero. Sí que podría decir que el conflicto de Paula es bastante factor desencadenante de la historia. Ahí se queda. Pero es que además hay cierto punto que yo me pregunto porque vuestros personajes son más blancos cuando a la hora de entrar en la familia, pero claro, al acabar la historia, o sea, al empezar la serie ves que están completamente, o sea, son oscuros, completamente están como si esa familia les hubiese corrompido. Sí, son personajes que efectivamente se presentan como alguien oscuro, pero a medida que vas viendo la serie vas viendo el porqué y la humanidad de ellos y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y por qué se comportan como se comportan, que por eso creo que la serie atrae mucho porque conectas con ellos, conectas con el porqué, ¿no? Sí. Hacen lo que hacen y se comportan como se comportan. ¿No? Sí. Entiendes de dónde viene su herida. Todo el que tiene contacto con los Novak tiene una pedra. Sea hijo o sea, el único blanco de la serie, el hacendado de la serie soy yo. O sea, el único que no está tocado por la malignidad. De hecho, es como simbólico cuando vas a visitar. Bueno, claro, es que llevas muchos colores más claros. Sí. Vamos a decirlo de esa forma. Sí. Y es curioso porque ves que los demás llevan ropa más oscura, es como el contraste. Pues fíjate que eso no sé si está valorado por Ariadna, pero puede ser. Me parece muy interesante tu lectura, que de repente es el personaje que va con los trajes más... De hecho es uno gris y uno crema, que son preciosos, hechos a medida, porque eso sí querían que fuera como un pincel. Y no lo había pensado ahí, pero que tú le hayas dado esa lectura me parece muy interesante. Sí. Pero no, o sea, ¿sabes a qué me refiero? No he querido comentar por si acaso. Ya, no, pero está bien visto. Y Juana, o sea, justamente has hablado de que ha sido el debut de tu hija. Ha sido una maravilla, ha sido hermoso, ha sido un regalo. Acompañarla en su primera vez es algo inolvidable. Siempre las primeras veces marcan un camino y que ella haya podido debutar al lado de su madre y con un equipo técnico y artístico como el que tenemos en esta serie, pues yo creo que será inolvidable para ella. Bueno, lo que nos ha quedado claro que para quienes han compartido rodaje con Eusebio, la verdad que ha tenido que ser una experiencia que ahora mismo les ha dejado, pues eso, una vivencia muy distinta, muy emocional, y luego pues muchos recuerdos, ¿no? Exactamente, sí, porque al final pues habrán compartido mucho, claro, nos lo han contado en los rodajes, son al final pues una familia que se crea. Bueno, tú también lo sabes, ¿no? Con los equipos que has trabajado, al final pues hay esa familiaridad, ¿no? Esa conexión. Claro, al final son meses currando con gente a la que ves todos los días y eso pues al final hace que te lleves amigos, familia, bueno, que se conviertan en familia incluso algunos. Entonces, pues sí, es muy interesante lo que estaban diciendo del rodaje de Eusebio, de lo que ha sido para ellos esta última serie con él y la verdad que muy interesante.
Pues ahí dejamos este homenaje también por nuestra parte a Eusebio Poncela, un actor que ya es leyenda. Totalmente. Ya lo era, pero Sí. como dices tú, ojalá se le hubiera dado un poquito más de visibilidad. Yo creo que sí. Pero es una leyenda, o sea, Totalmente. eso se queda ahí. Y que yo creo que nunca buscó serlo. No. Y yo creo que a día de hoy va a ser recordado por su filmografía y va a ser, bueno, va a pasar al libro de la historia del cine español y del cine en general también. Sí, o sea, pues al final hizo Partinache, que es también una película argentina, o sea, al final de cine y de productos audiovisuales en lengua española. Pues bueno, como hablábamos en el podcast, vamos a hablar de algunos casos que han ocurrido de, bueno, actores que no han podido ver la temporada o la serie porque tristemente pues, han fallecido antes del estreno. Entonces, bueno, el primero de ellos es En Cuéntame cómo pasó, ¿no? Roberto Cairo, que interpretaba a Desi, pues bueno, murió antes de emitirse la temporada en la que aún estaba y fue complicado, ¿eh? Madre mía, ¿te acuerdas que hacía de padre de Josete? Para mí era... ¡Qué serie! Pero hubo una despedida que fue... A la gente le afectó, ¿eh? Pues yo diría que fue casi un duelo nacional, ¿no? La despedida de Desi. Porque es que habíamos convivido todos tanto con esa serie, con su personaje, tanto con él como con su hijo Josete, que de repente verlo fue como... ¡Wow! Fue un choque, la verdad. Fue un choque, sí. Bueno, es verdad que en España pues realmente hemos vivido el de Cuéntame y tampoco a mí me suena así casos como el que ha ocurrido ahora con Eusebio. No, diría que más internacionalmente, ¿no? En Estados Unidos, pues por ejemplo, un caso súper sonado el de Cory Monteith. Sí. Cuando estaba con Glee, que eso fue... yo lo recuerdo, a mí me afectó mucho. Además le hicieron luego ese episodio homenaje, ¿no? En la serie. Sí. Él además tenía... Que ya no sé si en ese momento seguía saliendo con Lea Michele. Yo creo que no. Yo creo que no. Ya habían terminado, ¿verdad? Pero fue muy duro el golpe para el equipo. Y bueno, luego como que ha habido una leyenda negra en torno a la serie, ¿no? La verdad que después Naya Rivera, ya con la serie terminada, pero esa trágica muerte que tuvo ahí en el lago intentando salvar a su hijo, Y pues también el actor que hacía de Puke, el personaje de Puke, que no sé cómo se llamaba él, que acabó suicidándose por cosas que salieron de él bastante fuertes. Y parece que tiene una leyenda negra ahí la serie de Glee. Sí. Bueno, no sé si... Anunciaron hace poco que van a hacer a lo mejor un remake. Un reboot, sí. Un reboot de la serie, ¿verdad? ¿Lo has visto? Lo he visto. Yo, que quieren cargarse a esperemos que no, medio Estados Unidos. Esperemos que no. Jolines. Y algún otro caso... En Riverdale, que yo la veía mucho, que me gustaba Luke Perry, que era el padre del protagonista, de Archie. Pues bueno, falleció antes de que terminase la serie, pero la serie ha seguido mucho más, pero sí que tuvo un episodio muy bonito, que además salía Shannon Doherty. Es verdad. Entonces fue como muy especial porque fue pues también un homenaje, ¿no? Es verdad que no estaba rodando la serie y falleció después, pero bueno, me parece que es un caso importante a destacar porque de alguna manera no es rendir pues ese homenaje a esa persona y a su personaje. Sí. Yo además tengo que decir que para mí la muerte de Shannon Doherty... Yo a Luke Perry no lo había visto en Sensación de Vivir, tampoco vi Riverdale, pero Shannon Doherty para mí en Embrujadas lo era todo. Y cuando falleció hace 2 veranos, me afectó, ¿eh? Sí. O sea, creo que es de estos casos en los que, por supuesto, no conoces a la persona, pero de alguna manera has compartido tanto con él o con ella, en este caso con ella, con Shannon, la he visto tantas veces en Embrujadas y luego pues alguna peli de estas para la televisión u otras series que a mí me afectó mucho, ¿eh? Ya sabía que ella estaba en fase 4 de cáncer terminal durante muchos años, la verdad que la mujer aguantó mucho, pero no deja de ser sorprendente por ello, ¿no? Y para mí lo que de además era joven. Sí, me afectó en ese día. Recuerdo además que fue como a la hora de comer cuando nos enteramos en España y esa tarde a mí me afectó, la verdad, y dices, pero ¿cómo te puede afectar la muerte de una persona que no conoces? Porque compartes tanto con ellos, ¿no? O sea, completamente. No sé, que es duro, la verdad, muy duro. Es verdad que en cine sí que ha habido más casos, pero yo creo que también es
a lo mejor más lógico porque se ruedan pues, en determinados meses, luego a veces se tarda mucho en estrenar o... Pues bueno, lo que pasa es que luego hay casos que impactan mucho como el de Paul Walker, claro, con la saga Fast and Furious, que eso sí que fue algo que... Bueno, es más, tuvo que su hermano rodar algunas escenas para poder terminar la película. Sí, y no sé si de algún descarte de material que hicieron, ¿no? También cogieron de él, o no sé si con alguna inteligencia artificial de aquel momento, porque además, o sea, qué paradójico que murió en un accidente de coche. Cuando él era protagonista de esta saga de coches, la verdad que fue también un palo muy grande, tan joven. Sí, Heath Ledger. Bueno, o sea, rodando el Caballero Oscuro, el Joker. Bueno, él yo creo que había terminado de rodarla, ¿verdad? Sí. O sea, la película es que no la había estrenado. Tuvo los premios, fue muy impactante porque fue su último papel y fue como muy duro, ¿no? También, hay también estos rumores de que fue el Joker un poco el que acabó con su salud mental. Pues eso dicen. Pero bueno, también Carrie Fisher, que estaba con Star Wars y también tuvieron que buscar la manera de introducirla. A mí me dio mucha pena porque además Carrie Fisher, que también era hija de Jedi, ¿no? Habría demostrado todo el poder que ella tenía y toda la fuerza que tenía en esa última película que iba a rodar, y ella falleció después del rodaje. Creo que todavía no habían terminado el rodaje de la segunda película, ¿no? En esa tercera película tuvieron que reestructurar el guión y añadieron de descartes, creo, o generado por ordenador imágenes de ella para que saliese muy poquito en la última película de la saga, de esta última trilogía. Pero qué pena, porque se ve en la segunda película, para mí como fan de Star Wars fue muy emocionante verla usar la fuerza por primera vez. Yo creo que incluso a lo mejor hasta habría usado una espada de luz, un sable de luz en la última película, y no pudimos, nos quedamos sin ver eso, fue una pena. Y además una muerte también que afectó a muchísima gente, muchos fans de todo el mundo de Star Wars. Completamente. Y bueno, así para terminar como curiosidad, no sé si te enteraste, pero en Drag Race Filipinas ha fallecido una concursante durante las grabaciones del concurso, lo que es la primera vez que ocurre durante, pues eso, que no se han terminado de grabar ni las expulsiones ni nada, y es un reto para ver cómo van a continuar con la producción. Claro. Entonces, bueno, también estas cosas, ¿no? En realities que parece que también puede pasar, y mucha gente lo que pide es que sea pues una temporada de homenaje a la concursante. Lo que no sabemos, tú sabes en teatro si habrá pasado, supongo, en la historia. Yo creo que sí que habrá pasado, que claro, ahí se hace ¿qué hacemos, no? Seguimos con la obra. Imagínate. Sí. A ver, nosotros no así, pero bueno, cuando nosotros habíamos firmado el bolo de Ayer intenté suicidarme, pues tristemente nuestra compañera Clara Galán murió en octubre en un accidente de escalada, y ya estaba cerrado que ella volvía al primer personaje, y tuvimos un tiempo de ver qué hacíamos, si continuar, si no. Sí. Y sí que es verdad que se ha convertido luego esa obra en un homenaje hacia ella. Totalmente. Y bueno, en general la compañía, ¿no? Yo creo que en teatro es duro porque es como... Pues al final no queda grabado, ¿no? Es el día a día. Imagínate, sí. O sea, es verdad que vosotros no estabais en medio de la producción, pero imagínate que fuese en medio de la producción. O sea, al final en cualquier momento es un desbarajuste, por supuesto, para familiares, amigos, para todo el mundo, pero si encima estás trabajando en algo así, tiene que ser muy complicado, la verdad. Bueno, para irnos bien... Que es verdad que, bueno, desgraciadamente estos casos pasan, pero nos vamos a quedar también con esa parte de homenaje que se hace a las personas que dejan pues ese legado artístico, que me parece muy importante, tanto pues en cine, como hemos hablado, en algunos casos televisión, que nos hemos centrado más en ello, e incluso pues en teatro, que hemos hablado de este caso personal. Y nada, animamos a la gente a ver el homenaje, aunque sea solamente por ver a Eusebio Poncela. En su último trabajo, en Sky Showtime, 8 capítulos. Acaba ya los 4 últimos el 30 de abril. Entonces, bueno, contadnos también cómo lo habéis vivido vosotros,
cómo habéis visto ese homenaje a Eusebio y si os ha gustado la serie también. Exactamente. Nosotros estamos ahí viéndolos, no hemos visto todos, No. no hemos podido. No. Pero bueno, Miguel Ángel lo ha visto para la entrevista, o sea que con eso... Exactamente, y ha hablado muy bien. Exacto. Pues nada, Jaime, nos vamos por hoy. Nos terminado. Nos vemos en la siguiente. Que nos vamos a poner el homenaje y nos vais contando. Eso. Bueno, nos vemos, Scoopers. Chao.